entendimiento para vivir. La vida es diferente al vivir. Mejor dicho, la vida es como un río. Y desplazarse en ese río, a nado, en yates, en barcos grandes, o tragando agua, es el vivir. Algunos viven la vida de alguna de estas formas. Dios nos ha prometido ayudarnos para vivir la vida que Él nos ha dado, pero es la responsabilidad nuestra vivirla. El modo de cómo vivimos la vida es nuestra responsabilidad. Dios nos da la vida y nosotros decidimos cómo vivirla. Me imagino que usted la quiere vivir bien. Y como esa es la necesidad, porque ya es una necesidad, vivirla bien, nos ha facultado a cada uno hacerlo, vivir la vida bien. Él ha prometido ayudarnos todos los días. Dice que el bien y la misericordia nos las ha dejado para que nos acompañen todos los días de nuestra vida. Por eso el salmista también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que estemos juntos y que haya armonía depende de nosotros. Mejor dicho, son 3 letras. C, D, P. C de casa, D de dedo, P de papá. Cercanía, duradera, placentera. El vivir en familia o en el matrimonio, en la relación que tengamos, va a depender su continuidad o su permanencia, dependiendo obviamente de Dios. Y cuando digo obviamente, porque Dios es el centro de todos. Y también nos tiene unas promesas o unas provisiones para que nosotros extendamos la mano y disfrutarlas, la usemos, pero cada uno tiene que extender su mano y echar mano de ella. Así como cuando los padres instruyen a sus niños en su camino, en la conducta, en el camino que deben andar, esta instrucción la tendrán todos los días de su vida, aun cuando sea viejo. Y aún siendo viejo, esa instrucción no se apartará de ellos, la tendrán. Pero de ellos depende si echan mano y la usan, la utilizan, la instrucción. Ese es el trabajo nuestro. En que estemos en armonía también depende de cómo nosotros nos veamos, nos visualicemos en la relación. Por eso vamos a echarle una miradita más de cerca a los vínculos. Vínculos. O sea que nosotros no andamos como ruedas sueltas. Nosotros estamos conectados, vinculados. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿Se acuerdan? Se trata de eso. No hablaba solo del matrimonio, hablaba de las vinculaciones a la que necesita el ser humano, porque Dios lo diseñó siendo un ser social. No puede vivir sin ello. Necesita una redada o una vinculación o una relacionalidad. Así nos diseñó Dios. Hay unos vínculos que vienen inconscientemente, o sea, estamos como conectados genéticamente, tenemos unos porcentajes de genes,
proveniente de papá, de mamá, de familiares de papá, de familiares de mamá. Y eso nos hace como familia, nos vincula. Y uno no hace ningún esfuerzo para que eso pase o para que eso pasara. Nos pasó, nos sucedió y ya. Pero como eso no define el vivir lo define el modo de cómo vivamos. Entonces hay una serie de pasos que se necesitan para poder vivir juntos y en armonía. Dije 3 letras, ¿verdad? Cercanía, duradera, placentera. Cercanía porque no podemos estar solos. No es bueno. Dios lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando decimos solo, no estamos hablando literalmente, físicamente, geográficamente, solamente, ¿no? Nos referimos a esa integralidad del ser. O sea, el todo del ser, que no solamente es algo físico, algo biológico, sino que también es social, también es emocional, también es espiritual. Entonces necesita estar adherido a, vinculado a Dios, a otro ser humano, que ojalá sea la mamá, el papá, los hermanitos, y si no hay ninguno de ellos, que sea otro ser humano. ¿Por qué? Porque la cercanía con otro ser humano que viven bien genera bienestar, placer. Cercanía que dure, no intermitente. No que yo estoy ahora contigo, me voy, duro 3 meses y regreso, duro 15 días juntos, me voy y regreso a los 6 meses. No, no. Cercanía duradera, pero que no sea hostil, sino placentera. La armonía lo que produce es eso. Usted ve armonía en los sonidos, por eso la música es tan agradable, genera placer, hace destilar ese ambiente placentero en nuestro ser. Por eso la música hace parte de nuestro ser, somos musicales. Todas nuestras células, todas. Y la convivencia también debe estar así. Mantenemos una danza permanente. Y que esa danza sea armoniosa. Ustedes se dan cuenta, los bailes tienen esos compases, esa sincronía, esa rítmica. Y parece que fuese todo cronometrado, programado. Y así viven las familias. Cuando se salen de ese ritmo, de esa sincronía, es donde vienen los desórdenes, las alteraciones, las confrontaciones. Y nos vamos diciendo cosas que el cerebro no las recibe, las rechaza. Palabras ásperas, ¿sí o no? Fuertes. Reacciones, conductas tan bruscas que uno dice, por favor, te desconozco. Y uno se sorprende, hasta uno mismo dice, me desconozco. ¿Qué me está pasando? Entonces hay que revisar qué es lo que nos adhiere, nos jalona y qué es lo que nos ¿qué? Separa, distancia, desune.
Y como hay tantas cositas que pudiéramos mencionar, yo quiero invitarles para que me ayuden a pensar cuáles pudiéramos ir señalando. Porque en sí el vínculo vamos a volver. Y ahora sí, ahí está bien. Esos vínculos que todavía no lo hemos mencionado, ahorita hablábamos de unos genéticos que estamos amarrados. Uno no puede soltarse. Ya pertenecemos a ese mapa genético de la familia tal, pero estábamos diciendo ahorita que ese no basta para vivir bien. Tener una conexión genética no es suficiente para vivir bien. Y hemos hablado de la relación, de los vínculos, hemos hablado de varias responsabilidades en la conyugalidad desde anoche. Es porque el fin de todo esto es vivir bien. Si usted vive bien, quiere seguir viviendo. Y si el bienestar se lo genera con quien vive, no quiere irse de su lado, no querrá hacerlo. Porque uno está diseñado, Dios nos hizo así, para vivir bien. Claro, todo lo vamos a hacer es para vivir bien. El cerebro que Dios nos regaló está diseñado para darnos calidad de vida. Y cuando ese cerebro no puede generar, producir bienestar, se altera sus funciones. Se altera sus funciones. Y aquí todos vamos hacia esa ruta, todos. El tema es que traemos unas historias que necesitamos revisarlas. Esas historias tienen que ver con el origen de nuestro comienzo, digamos así, en la familia. Cuando abrimos nuestros ojitos, algunos que todavía tienen bebés de brazo, tienen una oportunidad maravillosa de crear los vínculos más fuertes que quieran crear. Tenemos una etapa que puede ser crítica y sacarle el mejor provecho, que son los primeros 3 años, en algunos hasta 5 años, cuando nacen los bebés. Me llaman apego seguro. Y eso tenemos que construirlo nosotros. Los niños no se dan cuenta, solo viven esa experiencia si hay un cuidador, que sea la mamá, la abuela, la tía, el papá, alguien, que le permita vivir la experiencia de que no le dejaron morir. Es la diferencia que hay entre el vínculo y el apego. El apego es una experiencia que se adhiere en las entrañas de la vida del ser. Y solo hay una existencia de esa experiencia en su cerebro de que no lo dejaron morir, no me dejaron morir. Eso se queda para toda la vida. Porque hubo una mamá, hubo un papá, que no le fue fácil negociar su presencia en la construcción de esa experiencia, de esa base segura, y se quedó con su chico, con su bebé. Se lo quedó. Porque ya venían 9 meses de experiencia en el vientre. Y eso cuenta. Continuar
en un periodo gestacional, continuar a hacer una conexión, una extensión con el mismo material, con el mismo sonido de voz, con el mismo humor. Eso es una cosa mucho más a favor. No quiere decir que los que le toque dejar sus bebés con terceros o con otros no vayan a vivir bien, pero va a vivir mucho mejor que tiene a papá y a mamá. Si nacido por parto natural, tiene una gran diferencia a sacado por cesárea. Imagínense, Dios las cosas las hizo bien. Hay unos vínculos muy, pero muy propios. ¿Sabe cuántos chorros de oxitocina hay en el vientre de una mujer favoreciendo ese parto? Y los niños, los bebés, al salir por ese canal, vienen con la boquita abierta, así, y raspan todo lo que hay de bacteria allí. Y eso es lo que va a servir para su microbiota, para toda su vida. Dios no improvisa. Dios hace bien sus cosas. No solamente la extracción o el compartir microbiota, su defensa de su flora intestinal, sino también sus emociones, que se compartió. Eso viene ahí. Cuando los niños nacen con 100 mil millones de neuronas. Pero el 15 o el 10% de esas neuronas son las únicas que están interconectadas. Las demás están sueltecitas, esperando la continuidad de una mamá, de un papá, de un cuidador que le genere una base segura, que esa experiencia de no morirse esa experiencia se va a extender entre una neurona y otra y se va a seguir interconectando en el paso del tiempo en sus diferentes etapas. Eso es vínculo. ¿Cómo no le vamos a decir a una mujer que piensa tener bebé, que está teniendo bebé, o que ya tuvo bebé y le puede transferir un buen consejo para que este bebé no esté, como dice la Biblia, solo? No es bueno que el hombre esté solo. Sí, con Adán le tocó así. Pero los hijos de Adán ya van a tener una continuidad diferente, ¿cierto? Porque somos mamíferos, no somos ovíparos. Al ser mamífero y la especie que requiere de 8 a 12 meses para caminar, y 3 años o más para su base segura, la cual le va a servir para toda su vida, para la toma de decisiones, para ser firme en sus emprendimientos, para atreverse a salir del mini confort que tiene, que para él es lo máximo, estoy hablando del bebé, a un mejor confort, y explorar y conquistar, avanzar, y que no se quede siempre en el mismo círculo vicioso.
vendiendo los mismos 3 limones. Puedes venderte un bulto, puedes venderte una bodega de limones. Aunque sea limones, pero ya vas avanzando. Ensancha. Y tú dices, ¿de dónde viene eso? Vínculos básicos, fundamentales. No solamente para sus proyecciones a nivel de individual, sino también familiar. Hay otra etapa crítica que es muy importante señalarla. Lo que el niño o niña viva de 7 a 14 años. ¿Dije cuánto? 7 a 14 años. Ese es un periodo de tiempo también crítico. ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo, yo dije que el 10 al 15% de sus neuronas al nacer están conectadas, pero el 85 o 90% de las otras neuronas no están conectadas. Se van a ir conectando a medida que experimente, que viva, ¿sí? De 7 a 14 años se interconectan todas las neuronas del sistema límbico. Se terminan de interconectar. Ese cableado neuronal se conecta y así queda para toda la vida. Claro, no quiere decir que no se puede desconectar el cableado, sí, pero cuesta. O sea, tú haces un edificio y si lo haces mal hecho, no lo puedes remodelar, sí, pero mejor lo hubiera hecho bien, mejor. O sea, es mejor no tener que romper, que reventar. No quiere decir que no se pueda, y en el ser humano es mucho más porque somos maleables, cambiantes. Somos, dicen, plástico. O sea, la plasticidad neuronal quiere decir docilidad, maleabilidad. Sí se puede. Pero no en vano dice la Biblia, instruye al niño en el camino que debe andar. Es mejor. En esa etapa de 7 a 14 años, lo que haya vivido, abandono, violencia, abusos, maltratos, su cerebro lo normaliza, lo naturaliza. Y cuando tenga sus prácticas de vivir con otro, tiende a repetir lo que hay grabado como normal en su cerebro. Y vamos a ver próximos y futuros padres repitiendo la historia que vivió en su infancia. ¿Qué hay que hacer? ¿Será que Dios no puede hacer nada? ¿Me podrías regalar algún versículo donde sí dice que Dios puede tomar las riendas de un chico de esto y encaminarlo bien? Ah, ok. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando habla del corazón está hablando del cerebro. Porque de ahí es donde salen los pensamientos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Otro versículo dijeron? Vamos por aquí y luego digo el suyo. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. ¿Dijiste? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra camino es conducta, cableado, forma de vida, que ya quedó así como quien dice, yo no tengo cambio. Sí tiene cambio. Guardando. ¿Y dónde guarda? No en esta masa cardíaca. Tiene alrededor del 20% de todas las neuronas que tenemos, pero no entiende. Donde entendemos es aquí. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. No importa. No importa porque Dios le da la importancia, le da el valor, le da el significado. O sea, le resignifica la vida a cualquiera que no le signifique nada. Pero hay que estar en Dios. Hay que estar en Cristo para que seamos nuevas criaturas. Y estar en Cristo entonces es estar en el Evangelio, estar en Dios. Eso significa que Dios opera de muchas formas. Hablemos de dos. Una, internamente, Él, espiritualmente, directamente, como si dijera personalmente, se mete allá y parte el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué lo obra así? Derribando todo argumento, potestades y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y de otra manera, usando a sus siervos para que esa palabra haga el mismo efecto que estamos diciendo que hace, pero puede ser dándote un consejo, enseñándote, y tú entonces soltando, porque aquí ahora el ser humano tiene que darle permiso a Dios. Directamente cuando Dios habla, porque Él nos habla hasta en el sueño. A la conciencia nos habla mientras dormimos. Pero Dios te trae a un culto, a otro culto, o te muestra en la Biblia, leyendo tú mismo, o escuchando. Dios de muchas formas te habla. ¿Qué hay que hacer? Dejar que Dios intervenga a través de sus modos y nosotros ceder, permitir, porque la voluntad nuestra a veces se opone, restringe el ingreso a la libertad que hay que darle a la palabra de Dios. Así trabaja Dios. Así funciona. Hay vínculo si los dos son una sola carne. Pero ¿quién decide que sean una sola carne? Los cónyuges. Y los dos serán, cada uno. Si usted lee el texto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa es una. Y se unirán, dos. Y serán.
Es una construcción. Pero para vincularse en la vida de pareja, la matrimonial no es la que estamos hablando. La matrimonial, ahorita la vamos a explicar. Vamos a irnos ahora al vínculo de la relación de pareja, que es distinta a la del matrimonio. Aquí se necesita la voluntad de los cónyuges, 100%. Cuando tú te vas a casar, hasta la voluntad de los jueces, de los notarios o de la autoridad civil que legalice esa unión, ¿verdad? Pero el modo de vivir vinculatorio, que es cómo viven, ya lo van a decidir los dos cónyuges. Por eso la responsabilidad cae 100% sobre los cónyuges. Cada uno tiene unas responsabilidades. Necesitamos vincularnos, o de no vamos a vivir como papás, porque los hijos vendrán. Lo más seguro es que los hijos van a venir. Si tienen las condiciones biológicas y todo, van a venir los hijos. Y los hijos te vinculan como papá, como mamá, pero no como cónyuges. El día que nace un bebé, nace una mamá y nace un papá. Pero la vida de pareja, este vínculo, la tienen que procurar construir y sostener los cónyuges. El cómo, hay varias cositas de cómo se puede hacer eso, que usted debe saberla bien para que construya y sostenga esos vínculos de la vida en pareja. El vínculo le da sentido al vivir. Por eso necesitamos fortalecer los vínculos. ¿Han oído hablar de los hijos desamparados? Sin amparo, sin protección. O abandonados. Sin vínculo quiere decir. De pronto la ley viene y obliga a este padre por el tema alimenticio. Le secuestra el sueldo si puede, porque son derechos de estos menores que debemos restablecérselos. Pero sin vínculo emocional es duro tener que forzar a un padre a que vea por algo tan sencillo que hasta los pájaros lo hacen. Es así que dice la Biblia, ¿verdad? Y los alimenta a todos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Necesitamos el vínculo? Sí. ¿No es bueno estar solo? Sí, no es bueno. Pero tú tienes que vincularte. El que está pequeñito hay que vincularlo, hay que enseñarlo a que se vincule. Pero ya hay unos chicos que ya están grandes como para que ellos mismos extiendan sus hilos conectores y se vinculen. Y decíamos esta mañana, haciendo algo. No así que aquí estoy, no, yo tengo que hacer algo. Siempre haciendo algo. Los vínculos aparecen en el hacer. Haciendo algo que favorezca la convivencia, que estando juntos hay armonía, que estando juntos hay placer, o el placer de estar juntos. Si hay vínculos, yo quiero estar ahí todavía. Por eso todo el que viene aquí y siente a Dios, si siente a Dios,
siente paz, siente gozo, siente libertad, lo que da Dios. Y quiere volver, quiere estar aquí. El salmista decía, es su palabra como medicina. Imagínese a los huesos, así estén esos huesos ya, pero esa palabra como llegue a los tuétanos, le da fortaleza, le dan ganas de seguir en pie. Vinculados a Dios, el mejor vínculo es Dios. El mejor vínculo de nuestra vida es espiritual, con Dios, la comunión con Dios. Demos gloria a Dios. Amén. Amén. Lo que decía ahorita, el vínculo en el matrimonio está embobinado. ¿Cómo se llamaría eso? Sí, entrelazado, gracias, porque como son tres, con lo emocional, con lo espiritual y lo legal. Lo emocional lo pone usted, lo espiritual lo pone Dios y lo legal ya usted sabe dónde lo ponen. Una notaría, un juzgado, y regístrelo para que tenga una existencia de un registro civil matrimonial. Ya. Y está casado. Pero usted sale de esa institución, del Estado, casado. O sea, unido. Pero la vida en pareja no existe si no la construye. Porque la vida en pareja es el modo de cómo van a vivir y serán uno. Ya no serán dos, sino uno. Se refiere a eso. Como si los dos vivieran como una sola persona, pensando o coordinando sus pensamientos, sentires y haceres, coordinando sus emociones, sus sentimientos y haceres, todo el tiempo. Ese vínculo se sostiene coordinándose, o sea, poniéndose de acuerdo, como dice la Biblia. Andarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo. ¿En qué se van a poner de acuerdo? En sus emociones, en sus sentires y sus haceres. Son tres cosas distintas. Un sentimiento no es una emoción. Una emoción es algo que yo tengo y no entiendo quizás, porque hace parte de lo inconsciente. Es algo que no está racionalizado, iluminado por el entendimiento. Pero un sentimiento es lo que está, es esa misma emoción iluminada por la conciencia, delineado por el entendimiento, racionalizado. O sea, ya usted sabe lo que está sintiendo y lo que quiere hacer con eso que siente. Eso se le llama sentimiento. Hay que coordinarlo porque a usted le dan ganas de hacer cosas que podría dañar el vínculo de la relación de pareja. Y tiene que, como dice el apóstol Santiago, frenar y volver a frenar, mejor dicho, refrenar la lengua. Porque le dan ganas de decir tres verdades. Y no las dice porque usted es sabio. Y el sabio calla, hace silencio. En cambio, el necio habla hasta por los codos. Eso es cuidar el vínculo. Yo estoy tratando de decir que usted
y yo somos responsables de tener vinculación y sostenerla en el tiempo. El que se une con Cristo, un espíritu es con Él, pero hay que unirnos. Es más, Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay, o sea, ponga algo suyo, que es galardonador, que tiene buena paga. O sea, siempre parte de algo de usted. No, yo no sé, hermano, yo me llevaron allá para que me casara y aquí yo estoy arrepentido de haber hecho eso, que yo ni entendía. Bueno, la vida en pareja sí hay que entenderla. Por eso los niños no se pueden casar. No, no es que no quieran, ellos querrán casarse, es que no pueden hacerlo, o sea, impídaselo, porque se necesita buen entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para coger todas esas emociones y coordinarlas desde el entendimiento. ¿Qué es eso? Santiago sigue diciendo, lento o tardo para hablar y rápido para oír. ¿Qué está diciendo Santiago con eso? Piensa, 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 piensa. Se necesitan de 10 a 15 segundos para pensar. Nadie piensa si no tiene tiempo y silencio. Para pensar se necesita tiempo y silencio. ¿Te ves que yo hago silencio en cada una de esas frases? Para que piense, para que reflexione, embobine bien. Bueno, yo les cargaría aquí una ráfaga de palabras y usted se va contento, pero sin fruto, sin entendimiento. Y no es la idea. Nadie más le puede dar el valor y la solidez a los vínculos que usted y yo. Y Dios nos ayuda. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. No le vamos a dejar la responsabilidad a Dios, porque él no fue el que se casó con su cónyuge. Él estuvo ahí, bendijo esa unión y todo. Pero la responsabilidad es deja a papá y a mamá. ¿Quién tiene que dejarlo? Que se casa. Y unirse. ¿Quién tiene que unirse? El que se casa. Y ser una sola carne. ¿Quién tiene que serla o serlo? El que se casa. Y Dios va ahí al lado nuestro ayudándonos. Ayudándonos. Demos gloria a Dios. Ese vínculo emocional no lo pueden conectar terceros, ni los hijos. Los hijos son uno de los enemigos, óigame bien, con F, feroces de la relación de pareja. Si la Biblia, si Dios dice que ni siquiera seremos dos, ya no son dos, sino, míreme el dedito. Muy bien. La mayoría no percibe con agrado que se diga que los hijos son enemigos feroces de la relación de pareja. Y es porque no entienden. Son contextos diferentes. La vida en pareja es distinta a la vida familiar. Cuando un hijo nace, le roba de 12 a 18 años a esos papás de tiempo.
Y tú tienes que sacar tiempo para ser, siendo padre, madre. ¿Y la vida en pareja a qué hora la haces? Si no tenías tiempo para tanto y ahora llegó un bebé y al año o a los 2 años otro bebé y otro bebé y otro y otro. Saque la cuenta si el primero le roba de 12 a 18, el último para irse también tendrá sus 12 a 18 años y demora 15 años trayendo hijos a este mundo. ¿A qué hora eres pareja? Corres el riesgo de desvincularte. Como ese riesgo siempre se corre, ¿y por qué decimos que es enemigo? Porque la mamá, su cerebro se convierte en una gestante desde los pies hasta la cabeza. Todas sus entrañas, todas sus células están untadas de oxitocina para ser mamá. Inconscientemente. Porque es una tercera función del cerebro humano que a ella se le despierta, que no tenemos los varones. Y se le despierta con mucha furia. Y ella corre el riesgo de descuidar la vida en pareja. Por eso el apóstol Pablo le manda una carta a Tito. Tito, llámate a las madres ancianas para que éstas les enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar aquí es aprendido. Porque se desplaza por lo instintivo, por lo materno, se desplaza, se nubla la claridad de ser pareja. Y esta señora hay que ayudarla para que no se desvincule sin querer, queriendo. O sea que este vínculo que hay entre la mamá y los hijos es inconsciente, es instintivo, instintual. Ella no tiene que hacer muchas cosas, eso sale, brota de allá. Es una conexión, eso viene en el paquete genético y se activa cuando queda en embarazo. Pero el ser pareja, el vínculo de ser pareja, se conecta no con lo instintivo, no con los mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa primero te salvan a ti. La conexión de la vida en pareja se produce desde el entendimiento y la ayuda del Señor. 2 fuerzas fundamentales. ¿Y por qué digo la ayuda del Señor? Porque muchas veces la separación, la desvinculación es de corte espiritual. Que por muy brillante que tú seas, intelectual y el entendimiento bien iluminado, no te alcanza. Porque el pecado se entrepone y lo separa. Y el pecado no se corrige con consejitos de abuela ni con tomas de toronjil. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha del pecado seguirá. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. La única manera de poder contrarrestar las fuerzas del pecado es a través de la obra del Espíritu Santo. No te alcanza la brillantez de tu entendimiento. La necesitas porque desde ahí es que vas a usar la palabra.
Ahí la tienes sembrada, ahí la tienes impresa. De ahí sabes que tienes que hacer uso de lo espiritual. Siempre pasa por la responsabilidad de la persona, si usted se ha dado cuenta, ¿no? O sea, de que te vaya bien o te vaya mal, depende de los dos. Estoy hablando de la relación de pareja. Depende de los dos. Que los dos, cuando vean que esto no se resuelve así, 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 como quien dice, ni con dinero, ni con un te amo, sino que hay que buscar las armas de nuestra defensa. Que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Para que lleve esos pensamientos extraños cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando el cónyuge se da cuenta que se está distanciando, se está desprendiendo, desvinculando, y no puede, no alcanza por mucho esfuerzo que haga, porque se multiplique, no lo logra, debe pensar que hay un contexto espiritual y unos recursos espirituales que puedes usar. Porque esas cosas espirituales no se pueden combatir, porque esto natural no pueden, tampoco pueden, dice el apóstol Pablo. No alcanza. Ese es un presupuesto espiritual y solo lo da Dios. Solo está en Dios. Esto emocional lo determinan cada persona. Por ejemplo, cuando nos unimos emocionalmente, se disfruta el estar juntos. Revisa si durante el día hay menos disfrutes, hay poco disfrute en la convivencia. Porque a veces la monotonía, que es el enemigo número 2 de la relación de pareja, monotonía, aburrimiento, enemigo feroz. Desvincula, revienta, distancia. Porque si vas a pasar la vida, casa, culto, trabajo, casa, culto, trabajo, casa, culto, trabajo, casa, culto, trabajo, 20 años, 30 años. Y la vida en pareja, por allá en un rinconcito. De vez en cuando, porque hay la testosterona lo obliga a uno y le toca un encuentro sexual, o de no, ni siquiera eso. Grave la cosa, porque la relación de pareja no puede estar sostenida por un solo, la sexualidad. Esa es una de las tantas bases puntales que sostienen la relación o el vínculo. Pero si uno no ve la relación de pareja y de ñapa la confunde con la relación de padres e hijos, a usted le va a quedar fácil irse de paseo, de relación de pareja, pero van 3, 4 muchachos más. ¿Y con quién lo va a dejar? Dice usted. Esa relación, siempre que haya la presencia de un tercero, daña la relación de dos. Y no solamente son los hijos. Hablo de los hijos por lo significativo y lo instintivo de madre. Yo no había pensado en la suegra, seguro. Con mucha sabiduría hay suegras. Eso, además de, decía, lo instintivo que hay y el tiempo, es que para ser es siendo. Yo no puedo ser pareja solo pensando.
Es siendo pareja. Acuérdense que el ser es visible, se conoce el ser en su hacer. Mejor dicho, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Uno es siendo. Esa parte emocional la estará sosteniendo cada cónyuge. Y como en la relación emocional también hay como una frontera. Yo quiero invitarle a que me permitan pensar con ustedes. Hay una frontera entre lo emocional y lo espiritual. Ejemplo, la ira. La ira empieza en lo emocional natural, pero corre el riesgo que se desborde y agarre la otra orilla de lo espiritual. Como ese riesgo lo tenemos siempre, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El pecado es espiritual. Te dice, airaos, o sea, no puedes evitar no airarte porque ese es algo emocional que Dios nos dio. Todo ser humano como Jesús se enoja, se aira, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque naturalmente esa explosión natural, emocional de la ira, no te dura más de 28 minutos, no te dura. Pero cuando se pasa de los 28 minutos y agarra el borde de lo pecaminoso, detente. Porque eso que tú estás sintiendo te hará pensar hacer algo inadecuadamente. Y ahí tienes que frenar. No peques. Por eso la palabra del Señor sigue diciendo, quítese de vosotros toda. Ahí está la ira, la gritería, maledicencia. ¿Por qué? Dice Pablo en Gálatas 5:19, porque manifiestas son las obras de la carne. Entre todas ellas está ira, celo, contienda, maledicencia, envidias, disensión, herejía. La herejía casi no la mencionamos, es una verdad que tú sacas de la verdad. Una mirada particular que es una verdad tuya, pero desde ti. Y parece que nadie te la puede quitar. Pero la Biblia dice, no te apoyes en tu propia opinión, prudencia, verdad, teoría. Porque aunque para ti sea una gran verdad, a la relación de pareja le hace daño. A la relación familiar le haría daño. Entonces, como hay esa posibilidad de que lo natural se desborde por descuido espiritual, entonces hay que revisar los vínculos espirituales. ¿Por qué? La palabra de Dios es lo que nos vincula. Por ella es hecho todo. La obra del Espíritu Santo a través de una espada que es la palabra de Dios. Ella nos guía, ella nos limpia, nos liberta. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es luz, es sal para sazonar nuestras palabras. ¿Verdad? Nos conecta con Dios. ¿Qué es lo que nos conecta con Dios? Su palabra. Le compararé a un hombre prudente, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las guardas y las hace. No podemos ver, sentir, acercarnos a Dios sino a través de su palabra.
Y todas estas cosas que estamos diciendo siempre tienen que ser confrontadas por la palabra. Por eso están grabadas en el mismo cerebro, en el corazón, cernidas, impresas allí. Anteriormente estaban en los dinteles, en las paredes, pero dice, ahora están grabadas en tu corazón. Con esta palabra nosotros podemos iluminar nuestro espacio y darnos cuenta qué distante estamos en la relación de pareja, en la relación familiar o en la relación con Dios. Y ella es la que nos va a redarguir. Y si creemos que andamos bien, nos va a convencer de que no o que sí, estamos bien. Ella es la que nos va a dar testimonio en nuestras conciencias. Y si la palabra de Dios está en nuestra conciencia, entonces si tu conciencia no te dice nada, tranquila, tranquilo, pero con la palabra de Dios ahí, porque ella es la que hace el trabajo. Yo quiero dejar este consejo ahí. ¿Qué se lleva usted para su casa, para su vida matrimonial? Eso que te vas a llevar, ¿qué tan posible es que lo hagamos realidad en nuestra casa? Vamos a decirle al Señor entonces que nos ayude. Porque es posible que algunos sí han querido, han intentado muchas veces y no lo logran por algunas dificultades. Vamos a decirle, Señor, yo nuevamente quiero intentarlo en tu nombre. Ayúdame, Señor, ya que has enviado esta palabra, ayúdame, aquí estoy. Vamos a estar en pies.